Estamos ya con nuestro invitado, con Renato Rivera, experto en crimen organizado, experto en política de seguridad. Y bueno, lamentablemente, Renato, rompimos nuestro propio récord en 10 meses. El Ecuador suma más muertes violentas que en todo el 2024. Eso debería preocuparnos. El gobierno menciona que, claro, muchos de estos asesinatos se dan porque, bueno, por un lado se está reaccionando frente a la lucha que se está dando contra estas bandas, contra el crimen organizado, y por otro que son una situación que se van matando entre ellos. Más allá de esto, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué se registra este número de violencia tan importante, tan preocupante? Hace algunas semanas también tuvimos ataques con coches bomba, algo que no se había vivido antes y que podría quizás marcar un antes y un después en los niveles de violencia, de terror que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, esto también mientras se debate si es que los ecuatorianos queremos la instalación de una base militar, por ejemplo, extranjera. En estos días tuvimos la visita de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, donde se hablaba sobre el tema de las bases militares. ¿Cómo vemos toda esta situación, Renato? Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Sobre tu primera pregunta, sí, como mencionas, ya sobrepasamos el número de homicidios en comparación al año anterior e inclusive ya sobrepasamos en este mes de octubre el número total de homicidios que se cometieron en el 2023, el año más violento de la historia del Ecuador, que había registrado un número similar de 7.500 homicidios, cifra que ya tuvimos en este mes de octubre. ¿Qué está pasando detrás de esta cifra? Te diría dos grandes fenómenos en relación con la violencia criminal. La primera es que los grupos criminales están pasando por un proceso de fragmentación, es decir, hay un mayor número de grupos criminales que están compitiendo por el mismo número de economías ilícitas, que eso ha llevado, por un lado, al incremento de los homicidios intencionales en zonas que han sido históricamente conflictivas, como la provincia Claro. de Los Ríos y la provincia del Guayas, pero se suma un fenómeno adicional y es esta dispersión de la violencia en otros mercados ilícitos que no generaban, que eran muy rentables, pero que no necesariamente generaban violencia criminal como la minería ilegal. Entonces tienes estos nuevos fenómenos que marcan una mayor competencia, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Que es acertado, es decir, genera más violencia, genera mayor interés. Y sumado a un segundo fenómeno que desde mi perspectiva es también importante resaltar, y es que, al menos en términos de respuestas de políticas públicas o las estrategias que se generan para contener la violencia criminal, se han mantenido relativamente estables o no han sufrido mayores cambios desde hace 4 años. Y no es un tema solo de entre grupos criminales o entre criminales se están matando y este no es mi problema. Lamentablemente para este gobierno, diría yo, en América Latina, el indicador de homicidios intencionales es el más importante para medir la eficacia o el fracaso de tu política de seguridad. Y esto viene acompañado de un sinnúmero de fenómenos adicionales. El primero es si tú quieres atraer, por ejemplo, inversiones o turismo, generalmente se mide sobre el nivel de violencia de un país para ver si es que un turista puede o no entrar a tu territorio. Súmale adicionalmente un problema que ya tenemos en discusión y es cómo podría al turista, por ejemplo, recaer la idea de tener una base militar en el sitio más visitado del Ecuador, que son las Galápagos. Probablemente esto también podría, esto es un escenario hipotético, eh, ahuyentar al turismo, un turismo que Bueno, es eso se netamente descartó ecológico, ¿no? definitivamente por la polémica que podría suscitar de instalar una base allí en Baltra, en Galápagos. Sí, 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 sin duda, pero son fenómenos lamentablemente, como te digo, que están presentes dentro de una valoración de política criminal. Eso lamentablemente es lo que tenemos en el país en este momento. Quedan todavía 2 meses. Octubre generalmente es el mes más violento. Diciembre suele ser un mes sumamente violento y estas cifras lamentablemente es lo que nos está diciendo en este momento que el Ecuador es el país más violento lamentablemente de América Latina.
Es terrible hablar sobre esto, Renato. Ahora, ¿qué pasa cuando, claro, el gobierno empieza a atacar a estas bandas de narcotraficantes, bueno, identificadas ya como terroristas, se identifican a las cabecillas, cogen a las cabecillas? ¿Qué pasa con esas bandas? Porque entiendo que tiene una capacidad de reorganización bastante, rápida, ¿no? Sí, hay que tomar en consideración que realmente desde mi perspectiva no creo que haya una claridad sobre lo que se entiende como cabecilla de una organización, al menos desde la estrategia de política pública. Sin duda se definieron unos objetivos de alto y mediano valor. Al menos la experiencia que se ha podido observar en América Latina es que, por un lado, si es que tú realmente atacas, entre comillas, a la cabeza, sacándole de la organización, sea asesinándola por una competencia criminal, o sea por alguna intervención tipo una extradición, lo que genera es la fragmentación de la organización criminal. Creo que al menos los grupos de narcotráfico en 50 años de historia lo que nos han enseñado es precisamente eso. Cuando sale la cabeza de la organización criminal, hay una fragmentación del grupo y esto genera una competencia y por lo tanto violencia. Pero también al mismo tiempo tienes un sinnúmero de cabecillas. Todas las semanas caen cabecillas de organizaciones criminales, lo que lleva a pensar que realmente no hay una definición clara de quién toma las decisiones en la organización criminal o cómo se Claro. estructura esa organización. El caso específico de los lobos quizás es el más llamativo o el Es una más franquicia, emblemático los para lobos, entender. además, ¿no? Sí, es una franquicia, es una red criminal donde no tienes una cabecilla o realmente no has logrado identificar al verdadero cabecilla o los cabecillas de esa organización. Recuerda que se hablaba de una persona, Claro. esa persona había muerto, luego esa persona estaba en Turquía, que lleva a pensar que no hay una claridad en términos de inteligencia criminal de identificar quién es quien toma las decisiones en esa organización. Entonces, eso también te genera esa dispersión y ese interés, al menos en términos de política de seguridad, de querer generar resultados inmediatos diciendo que han caído una serie de cabecillas que, como vemos, no contiene al menos de lo que se espera con el indicador más importante, reducir la violencia y los homicidios. Ahora, ¿qué pasa, Renato? ¿Y cómo ve usted esta situación de, por ejemplo, combate a la minería ilegal? Hemos visto imágenes, hemos visto videos en donde, por ejemplo, se está bombardeando las zonas de minería ilegal, algunas bocaminas importantes. Esto de alguna manera va a generar reacciones de estos grupos organizados, de estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo ve esta situación también y cómo se ha reaccionado con la violencia que se ha reaccionado? Hay un concepto que creo que es muy útil para evaluar lo que se está dando en el Ecuador y es quizás la tercera fase de insurgencia criminal que vivimos en el Ujú. Ecuador, donde los grupos criminales compiten directamente con el Estado y con sus instituciones por el control del territorio. Cuando tienes esa competencia directa por el territorio, y cuando el Estado, el gobierno, sus instituciones de alguna manera actúan de una forma que pueda repercutir a la organización criminal, esa organización criminal que compite por el territorio, que compite directamente con el Estado, tiene acciones como las que se han visto en el Ecuador, en este caso con el coche bomba en Guayaquil, como vimos el coche bomba en el SNAI, ¿te acuerdas también hace unos años? Es de esa competencia directa porque el Estado perdió legitimidad y perdió territorio en esos espacios. Eso es esa tercera fase de insurgencia criminal que vivimos en el Ecuador. Y eso es lo que lamentablemente se está dando. Ahí hay un fenómeno adicional que hay que considerar y es si realmente son imágenes que han sido difundidas por el mismo gobierno, ¿verdad? Ahí habría que determinar si es que ese, entre comillas, bombardeo se dio en todas las bocaminas y en todo el territorio. Y dos, si es que esas acciones son sostenibles en el mediano y largo plazo. El ejercicio de 2019, quizás no tan llamativo como se ha visto con las imágenes de bombardeos, pero hubo una operación de similares características con una intervención de Fuerzas Armadas y Policía en Buenos Aires. 3, 4 años más tarde, la minería ilegal en ese territorio se ha fortalecido y es porque, desde mi perspectiva, al menos de las investigaciones que he podido realizar en esa temática, no estamos atacando el problema neurálgico de la minería ilegal, que son sus estructuras financieras, ni todas esas empresas fachadas que facilitan la exportación de oro ilegal de manera legal. Entonces, mientras sigamos solo manteniéndonos en esta estrategia, es muy poco probable que tengamos resultados efectivos en el mediano y largo plazo.
Bueno, es complejo realmente esta situación. Conversamos con Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. Hablamos que, bueno, se rompió lamentablemente en nuestro país esta cifra récord de muertes violentas y el 2025 se perfila como el año más violento en la historia de nuestro país y también el país más violento de la región. Y eso nos debería realmente llamar la atención, prender las alarmas para ver qué se puede hacer. Y voy con esta pregunta, Renato, porque, bueno, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué está haciendo a su criterio bien el gobierno sobre esta situación de combate al crimen organizado y qué le falta hacer? Bueno, quizás un aspecto positivo son las investigaciones que se ha hecho en términos no de gobierno, sino de Estado contra la estructura financiera. Por ejemplo, toda la investigación que se ha dado de lavado de activos alrededor de la estructura de Fito, para mí es un avance positivo que tiene el Estado para combatir las economías ilícitas, desde precisamente el impacto que tú puedes tener a las finanzas de esos grupos. Es decir, tú generas una rentabilidad de alguna manera, un patrimonio de manera ilícita y lo que tiene que hacer el Estado con sus instituciones y pues, liderados por un gobierno y una política de seguridad, una política criminal, es precisamente golpear esas estructuras. Desde esa perspectiva, para mí eso ha sido un avance positivo que se ha dado en este 2025. Es una priorización que ha dado la Policía Nacional y la Fiscalía, que me parece algo para resaltar. Como los aspectos negativos, hay varios que podríamos comentar. Quizás partir la más importante y es uno, volcar toda tu atención y toda tu política en una base militar que habría que analizar si es que luego de 50 años de un problema de narcotráfico que ya tienes en la región andina, las bases militares generan o no un impacto positivo. Al menos los estudios no lo demuestran, pero esa es la apuesta que se está haciendo en este momento y habría que verificar más allá de la securitización y de la narrativa si esto genera un impacto positivo. Creo yo, al menos no le apostaría, y eso es un error desde mi perspectiva, apostarle netamente a una base militar como la respuesta a un problema estructural de violencia y de narcotráfico que tienes en el Ecuador. El segundo es nuevamente la ausencia de una política integral de seguridad y de crimen organizado que hace falta en el Ecuador, no solo desde una perspectiva de una narrativa, de un bloque de seguridad, que son operaciones que tú tienes en el territorio. Es una política que obliga a las instituciones a rendir cuentas sobre unas metas específicas que te planteas como gobierno que lamentablemente no se las tiene. Y esto te puedo ampliar a fenómenos como la minería ilegal, que no dependen únicamente de una operación militar o de un bombardeo, Claro. sino de otro tipo de acciones que requieren la intervención del Estado en su conjunto bajo una serie de políticas y estrategias y un presupuesto asignado. Lo mismo para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a grupos criminales. Hay un contexto familiar detrás del reclutamiento que requiere intervenciones desde inclusión social y económica, que lamentablemente no se las atiende. Esto sin topar también lavado de activos, que requiere también una serie de estrategias más allá de operativos que puedas hacer en el día a día que tienen un impacto marginal frente al fenómeno. Esas desde mi perspectiva creo yo que son aspectos que se pueden mejorar, que se pueden realizar más allá de la estrategia que se implementa actualmente sobre una base militar. Y bueno, un tema final, Renato, si es que se ataca el tema de las economías criminales, entiendo que mueven mucha plata, un porcentaje importante del PIB de nuestro país, y si es que eso se combate, también nos complicaría a nivel financiero en el país, ¿no? En un país además que está dolarizado. ¿Cómo ve esa perspectiva? Ah, sin duda se ha hablado mucho al respecto, por ejemplo, Colombia. Quizás es el caso más emblemático de un país que nunca ha tenido una recesión, a pesar de que en América Latina siempre tienes estos shocks económicos y que en Colombia, por ejemplo, no has tenido uno, ni una devaluación representativa, ni dos, un impacto económico de esa magnitud. Parecería ser verdad, acompañado por la fuerza que tú tienes de las economías ilícitas en un territorio. En el caso del Ecuador, quizás por la dolarización podría tener un impacto representativo, pero los impactos negativos son mucho mayores que dejarlos de hacer. Uno, la violencia, ¿verdad? Una violencia marcada por masacres. Dos, el lavado de activos que no solo te infla los precios que tú tienes dentro de una economía, sino también impacta todo el sistema económico y a sus instituciones en su conjunto. Entonces, no solo es un problema
ajeno que no me impacta directamente a mí, sino impacta a toda la economía y eso es lo que no se ha terminado quizás de aterrizar de los problemas que tú tienes sobre las finanzas criminales y las economías ilícitas en un territorio. Complejo realmente. Yo quiero agradecerle a Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad, por acompañarnos a hablar y entender también un poco la situación que está pasando en nuestro país en cuanto a la seguridad, porque en 10 meses de este año Ecuador suma más muertes violentas que en todo el 2024 y eso debería por lo menos llamarnos la atención y preocuparnos. Gracias, Renato, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.